Bueno, buen viernes. Seguimos aquí en Cuestión Ambiental. 11:11 de la mañana. Capicúa, a ver si nos trae un poco de suerte. Yo no puedo creer que ya estamos a fines de mayo. Realmente lo rápido que está pasando este año, no lo puedo creer. Les recuerdo entonces el número para comunicarse conmigo, 11 78 56 107 5. Me mandan los mensajitos y Patricia González, mi productora, acá me pasa todo lo que ustedes quieran decirme. Bueno, como les prometí, vamos a hablar de biodiversidad. ¿Por qué? Porque esta semana se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad. Y ustedes saben que nosotros siempre hablamos de lo importante que es la conservación, lo importante de las áreas protegidas, la importancia de la biodiversidad. Mencioné en el editorial la COP16, el encuentro, la cumbre de biodiversidad que tuvo lugar en Cali, en Colombia, el año pasado. ¿Por qué? Porque esa cumbre fue particularmente importante para empezar a relacionar tanto la crisis de biodiversidad, porque existe una crisis de biodiversidad. Hace pocos años el panel intergubernamental que se dedica a analizar las especies dijo que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Pero bueno, esta crisis de biodiversidad también está relacionada con la otra crisis que nosotros vivimos en el planeta, que es la crisis del cambio climático. Y ahora resulta que una de nuestras investigadoras brillantes que tenemos en Argentina y que gracias a Dios sobreviven a pesar de los recortes y de las trabas que ponen, reveló un estudio global cuál es el impacto humano en las plantas. Porque bueno, biodiversidad es todo, incluso nosotros que también somos biodiversidad, pero bueno, ¿cuál es el impacto en las plantas? Es una publicación que acaba de salir en Nature, en la revista Nature, en la prestigiosa Nature, y mejor que yo se los va a contar ella, que nos está escuchando desde Córdoba. Ella es Melissa Giorgis, doctora en biología, bióloga, profesora de biología, investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, y nos está escuchando, así que la vamos a saludar. Hola Melissa, buen día, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos, gracias por el trabajo incansable que hacen a pesar de todas las adversidades y en este momento tan crítico, ¿no? En un momento en donde, directamente los impactos del cambio climático y la crisis climática las estamos viviendo y también las vive, por supuesto, la biodiversidad que nos rodea. Y quería que me cuentes un poquito respecto del estudio, porque bueno, lo que muestra el estudio es que hay actividades humanas que generan como pérdidas invisibles. Entonces, quería que un poquito nos detalles de qué se tratan, cuáles son esas pérdidas invisibles y a la vez, bueno, si existen recomendaciones, qué podemos hacer y cómo podemos seguir, ¿no? Bueno, sí, el estudio fue un estudio global que lo lideraron gente de Estonia y nosotros fuimos parte de los más de 200 científicos que hicimos la investigación. La novedad que tiene ese trabajo son varias. Una de ellas es que todos los científicos hicimos el mismo diseño de muestreo, digamos, entonces no había sesgos en términos de tamaños de parcelas, de cómo ir al campo y cómo muestrear y demás. Y la otra novedad interesante, y es por eso que, bueno, vos dijiste ahí como biodiversidad que no vemos, es una forma de entender cómo funciona el paisaje en términos de biodiversidad un poco diferentes. Es como que miran, cuando uno va al campo en una parcelita chiquita, por ejemplo de pastizal, lo que ve es la expresión de la biodiversidad local en un parche chiquito. Pero a nivel regional hay muchas semillas y plantas que están en ese pool que le llamamos regional, que pueden habitar ese espacio. Y entonces ver la diferencia entre ese pool de especies posibles y lo que se expresa en el paisaje, la diferencia esa es la que se conoce como diversidad oscura. Y lo que se vio o analizamos en este trabajo por primera vez y a escala global es que ese pool regional de diversidad se ve afectado, se reduce las posibilidades de especies de plantas que pueden habitar en un parcelcito chiquito si en ese lugar hay más impacto. Entonces, lo que nos refleja es, por un lado,
algo que ya se había dicho, que hay una crisis global y pérdida de biodiversidad, como vos lo dijiste antes de empezar, pero lo otro que nos revela es que el pool de especies posibles también se ve afectado a escala un poquito más grande. Y eso nos indica un montón, digamos, por ejemplo, a nivel de escala y manejo del espacio, es muy importante tener espacios heterogéneos y no tan impactados para que ese pool no se vea tan afectado. Y por otro lado, en lugares donde ya hay mucho impacto del hombre, tenemos una pérdida de especies posibles, o sea, menos posibilidades de especies que arriba, y eso nos da materia importante o nos indica en términos de restauración o de conservación que probablemente haya que reintroducir a especies, traerlas de otro lado, porque ya no están en el paisaje. Entonces, por más que nosotros hagamos lo que se conoce, seguramente lo habrán hablado en el programa, de una restauración pasiva, que es no, bueno, como sacar el disturbio y dejar que el paisaje se recupere. Bueno, si ese pool posible de especies, esas especies no están, bueno, hay que traerlas. Bueno, eso, en líneas generales, ¿no? Hay me pareció súper interesante que la población de, digamos, de especies y buena parte de este estudio se utilizó el caldén, ¿no? Un árbol típico, nativo, y bueno, y quería como que me cuentes un poco cuáles son las regiones en donde están o en donde, por ejemplo, esa diversidad oscura, que es un nombre como raro, sucede, y en donde, por ejemplo, deberíamos empezar a pensar en estas regeneraciones. Sí, un punto es que el ejemplo del Caldén fue una parte de la nota estratégica, digamos. Nosotros no fuimos a ese lugar a hacer el trabajo específico. Pero sí fue una forma de mostrar que en lugares donde, por ejemplo, hay especies características del paisaje, por ejemplo, no sé, ustedes están en Buenos Aires, pero yo vivo en Córdoba y acá, por ejemplo, tenemos el Chaco serrano y la especie dominante de ahí, probablemente en lugares donde esté muy impactado haya que traer semillas porque no está. Pero un punto importante... Y ahí cuando vos decís traer, perdón que te interrumpa, cuando decís traer semillas, ¿eso que se compra la semilla como en cualquier lugar? ¿Hay un banco de semillas? ¿Cómo es? No, bueno, por ejemplo, en Córdoba, que el Caldén es parte de seguramente, si no, creo que lo han hablado, pero en Argentina tenemos una heterogeneidad de ecorregiones hermosa y muy grande, y todo lo que se conoce como el Espinal, que es un arco que rodea esos pastizales que tienen ustedes ahí en Buenos Aires, es un paisaje de pastizales, mejor dicho, un paisaje de pastizales con bosques de algarrobo, entre ellos el Caldén, el Caldén es Prosopis caldeña. Entonces hoy el Espinal es una de las regiones que más impactadas está en términos de agricultura. Entonces sería interesante hacer lo mismo que nosotros hicimos, digamos, ver cuán impactada está esa biodiversidad que no vemos para reconocer qué especies necesitamos traer, ya sea plantar o tener semillas o plantines. Ahí hay como que empieza toda una parte ecológica de cómo conocer las especies, que también es todo un mundo para charlar tal vez en otra ocasión. Pero esto lo que nos está diciendo es que en lugares donde está muy impactado tenemos que probablemente traer semillas o plantines para restaurar, por ejemplo, alguna área protegida de lo poco que queda de Espinal y Caldén en algunos lugares. Y ahí, por ejemplo, Melissa, cuando vos hablas de esto, ¿no? Plantines, me imagino, digamos, como espacios pensados para esto que hablabas, ¿no? De la regeneración. ¿Y existe en Argentina esa planificación? ¿Está, digamos, en algún lugar? Bueno, ahora no sé, y no sé si vos tal vez, no sé si tenés conocimiento o no, pero bueno, con la reducción y la reestructuración que se pensaba hacer en el INTA, que por lo menos es una de las instituciones que a mí se me ocurren
como espacio, digamos, científico y de investigación para realizar este tipo de cosas, está atravesando, entonces no sé tampoco cómo será, pero tengo como esa curiosidad, porque, viste, cuando te toca cubrir como periodista cumbres internacionales, que hablas de biodiversidad, hay muchos países, como los países que son más desérticos, que no tienen, digamos, la suerte de tener, digamos, la cantidad, como vos decís, ¿no? La riqueza de ecorregiones que tenemos nosotros, se preparan y hasta, por ejemplo, tienen bancos de semillas, porque, saben que en algún momento van a poder necesitar eso. Digo, ¿Argentina tiene desarrollada una estructura para esta cuestión? Bueno, podríamos estar todo el programa. Algo hay, pero hay muy poco y no está en la agenda claramente del gobierno, menos de los últimos años, porque hay un desmantelamiento. O sea, nosotros como científicos y como agentes, depende de cada provincia, digamos, pero a nivel de generales, lo deben haber hablado también en el programa, pero estamos muy mal en términos de financiamiento y de capacidades operativas. Sí te diría que de mi parte interactuamos mucho con el gobierno de Córdoba, incluso a nivel, voy a hablar de lo que conozco, digamos, hace unos años en Córdoba surgió una ley agroforestal que permitía o exigía la recomposición de estructura de bosque dentro de estos lugares que hablábamos justamente recién, como el Espinal, que fueron básicamente arrasados por la agricultura desde el siglo pasado y en algunos lugares en los últimos 20 años. Entonces, hay algunas leyes que vienen como muy lerdas porque son políticas muy importantes, pero tienen financiamiento y mucho estudio. Y entonces nosotros sí tenemos convenios con el gobierno, con el INTA, nuestro instituto, para la producción de semillas, para entender las plantas, porque muchas veces no es juntar semillas y listo y ponerlas a germinar, a veces hay que hacerle tratamientos o cosas así, y otras veces hay que buscar semillas y tienen poca viabilidad. Entonces hay mucha demanda del gobierno y pocos recursos muchas veces. Pero sí hay algo, te diría. Lo que pasa que está lejos de ser una prioridad. Y eso es lo más grave que yo veo, porque los estudios son contundentes al decir que si uno tiene una planificación del ordenamiento territorial, eso se traduce en salud y en bienestar social y económico a largo plazo, digamos. Entonces, si no tenemos una política estable a lo largo de los años y no que dependa de uno u otro gobierno, eso es gravísimo porque las políticas y las investigaciones necesitan tiempo y necesitan dinero para tener un impacto serio y, por supuesto, decisiones políticas, ¿no? Entonces, si somos tan inestables en esta materia, la traducción en beneficios a mediano y largo plazo son básicamente nulas. Y eso es muy grave, porque hay cosas que se ven que son esas silenciosas que acabamos de decir recién, claro, que para restaurarlas necesitan tiempo, recursos, y no es así, nomás hago una represa y listo. Perder polinizadores, no manejar el sistema productivo pensando en términos de escorrentía o de paisaje, genera impactos económicos muy grandes, vistos y reanalizados en muchos lugares del mundo, Australia, Europa, y nosotros tenemos muchas oportunidades de hacerlo mejor, y eso no se está haciendo, digamos, con la seriedad que al menos muchos de nosotros pensamos debería ocurrir. Bueno, en febrero, que volvió digamos que terminó, que finalizó la cumbre de biodiversidad que había comenzado, en realidad había quedado medio inconclusa en noviembre. Por fin empezaron por lo menos, ¿no?, a hacerse algunos compromisos. Digo, porque pensaba cuando vos mencionabas lo crucial que es pensar en la planificación territorial, pero además en los beneficios, ¿no?
en los beneficios que nos da la biodiversidad, en los beneficios que nos da tener este conocimiento para poder conocer, como vos decís, bueno, tanto la huella humana como la de la naturaleza. Porque, bueno, también como para recordarle a nuestros oyentes que se acordó que incluso el uso del material genético tiene valor. O sea, nosotros no nos olvidamos que, por ejemplo, las medicinas, y bueno, incluso hasta la inteligencia artificial depende de la biodiversidad, ¿no? Entonces, como todas esas empresas privadas, digo, que no solamente son los estados, laboratorios, los laboratorios de cosmética, tienen que empezar también a aportar a estos fondos para poder llegar a un porcentaje que vos me dirás, no sé si es el ideal, pero es como el que se ha puesto internacionalmente, que es tener aproximadamente el 30% del territorio protegido. Eso incluye los océanos, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es una de las directrices que se plantean, pero este estudio también demostró que muchas veces en muchas áreas protegidas ya también hay un impacto muy fuerte en la pérdida de esta diversidad oscura. Entonces, bueno, hacer áreas protegidas está bueno, pero tener políticas sostenibles sobre cómo manejar el paisaje también es importante, digamos. No es lo mismo tener áreas, bueno, esto es una decisión también a veces que se llaman como en ecología es como una discusión global de si las áreas protegidas son solo lo que nos garantiza la biodiversidad o si también las áreas productivas necesitan también biodiversidad. Es una linda y gran discusión, pero lo que indicaría este proyecto también o este estudio es que es importante también repensar las estructuras productivas, también como conservando esta biodiversidad, ¿no? Hay que tener áreas protegidas, hay que garantizar la conectividad de esas áreas porque es importante. No es lo mismo un área protegida para conservar una planta que para conservar mamíferos, por ejemplo. Claro. Entonces necesitamos áreas para eso. Pero también es importante repensar cómo es la matriz productiva. Y bueno, algunos estudios muy pequeños se están haciendo en Córdoba también, repensando esas matrices de campos de cultivos como de soja y demás. Tenemos unos amigos que hacen trabajos de la importancia de tener cultivos de servicios a los costados y no sembrar soja en todos lados, por ejemplo. Claro. Y tenemos otros grupos de investigación también a escalas más grandes que están viendo cómo no pensar el paisaje y sembrar todo soja en un área donde antes teníamos bosque genera impactos muy enormes te diría, en lo que es la dinámica hídrica posterior. Y entonces uno puede tener soja en un lado, pero eso va en contra y te genera inundaciones en otro. Porque las escalas de los procesos ecosistémicos que vemos a veces no coinciden con la escala de un campito de soja. Claro. Eso, no repensar eso, tiene impactos muy grandes y grandes pérdidas económicas, de nuevo, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y Melissa, contame un poco, antes de despedirte, yo me quedaría toda la mañana charlando porque me encanta el tema biodiversidad. Además, bueno, hay una cosa que digo yo siempre, pero que, porque no me gusta, como las efemérides no me gustan, porque digo, después, viste, los temas ambientales se transforman en una efeméride, pero bueno, a la vez hay que reconocer, pero sí, viste, pero a la vez hay que reconocer que sirven, porque bueno, dan como la excusa para publicar, la excusa para charlar. Uh-huh. Nosotros por suerte, bueno, tenemos este programa, entonces no necesitamos guiarnos solo por las efemérides, pero no, te quería preguntar, ¿cómo fue trabajar con investigadores de Estonia, y ponerse, digamos, en algo que parece, por ejemplo, en algunos casos como tan local, cuando me hablas de cómo se midieron, cómo se hizo el cálculo, y cómo es esto de trabajar con investigadores de otros lugares del mundo tan distantes y tan diferentes, además, en este tema? Bueno,
Primero es fantástico porque uno se conecta con gente de todos lados, no solo de Estonia, había gente de todos los continentes. Y bueno, hoy la tecnología permite muchas cosas, así como ahora estamos en esta entrevista como si yo estuviese allá. Bueno, es un poco lo mismo. Nosotros también tuvimos la suerte con Lucas, que también fue Lucas Enrico, fue con quien hicimos el trabajo en Córdoba, y después tuvo otro investigador en Neuquén, pero nosotros tuvimos la suerte de viajar y contactarnos con ellos en alguna que otra oportunidad. Y es muy interesante porque, bueno, pensar la ecología en escala global es súper interesante porque muchos de estos procesos son así, y ver qué pasa a nivel local nos da una perspectiva muy interesante. Este estudio también lo muestra, y muestra que los datos que nosotros tomamos en Argentina, tanto nosotros como los de Neuquén, están un poquito mejor que los que están en Europa, en términos de esta diversidad oscura. O sea que en Europa hay más impacto, claramente, porque hay más densidad de gente y por unidad de paisaje, diciéndolo así, ¿no? Rápido. Entonces, bueno, en términos globales estamos mejor que ellos en esto, pero aún así no podemos decir mucho porque solo tenemos 2 lugares. Y eso también muestra la gran diferencia, porque ellos tienen mucho dinero a invertir en ciencia y son los que siempre, históricamente, han tensionado esos estudios globales. Nosotros hemos hecho, y hay investigadores que sí lideran estudios globales desde Argentina, investigadores que seguro ustedes los conocen, que son líderes a nivel global, pero en este caso es uno de los tantos ejemplos donde los investigadores del norte global, que le llamamos nosotros, son los que lideran estos proyectos y nos dicen, bueno, súmense si pueden y quieren, tenemos esta propuesta, y ahí vamos. Siempre la participación y el trabajo con estos datos está disponible, pero claro, tenemos mucho menos recursos y posibilidades, y eso sí se nota en esto. Es lindísima la participación, no solo con Lucas estamos en esta red, sino en otras. Lucas ha sido también, por ejemplo, parte del panel intergubernamental y bueno, y en otras áreas a nivel global. Pero bueno, nos es más difícil porque tenemos pocos recursos, ahora casi no tenemos estudiantes y nos pasamos aplicando para tener subsidios, no solo acá, sino en todos lados. Y bueno, y allá hay más estabilidad en ese sentido y es más fácil, ¿no? Claro. Así que bueno, es fantástico, para mí es re importante, no solo para nosotros, sino para cualquier estudiante, irse afuera y tener una participación. Pero bueno, nos muestra eso siempre, que tener gente, más puntos en Sudamérica para entender cómo funciona esta diversidad oscura, no hay, porque la gente está los investigadores están tan limitados en recursos y en lo que pueden hacer, que es una decisión. Con Lucas tuvimos muchos días en el campo muestreando, no solo esto, sino otras cosas que ya irán saliendo. Y lleva su tiempo, ¿no? Clarísimo. Melissa, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, también por tu trabajo, por tu dedicación, y felicitaciones por esta publicación. Y bueno, obviamente que seguiremos en contacto porque nosotros seguimos mucho estos temas. Esperemos que ahora en la cumbre de cambio climático que se viene en Brasil, y que también, nuestra América Latina debería tener mucha presencia, también se pueda hablar de todos estos temas de biodiversidad que están tan relacionados con la crisis climática mundial. Gracias, No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, Melissa. Entonces, hablábamos desde Córdoba con Melissa Giorgis, doctora en biología, bióloga, profesora de biología, investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad, espectacular cómo hicieron este estudio con gente de Estonia, con europeos, con nuestro Caldén, con nuestro Espinal. La verdad es que es súper interesante. Y espero que a ustedes les haya interesado tanto como a mí. Yo les recuerdo, antes de irme a la pausa y escuchar un temita musical, que se pueden comunicar con nosotros al 11 78 56 1075 y me dejan sus mensajes, así los leo, los saludo. Y no se vayan, porque esto recién empieza, todavía tenemos mucha más cuestión ambiental por delante.